La doctora Jacqueline García Fallas es parte del Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. Entonces, muchas gracias por la entrevista. Quería preguntarle si nos puede resumir cuáles son las funciones del Comité Ético Científico. Bueno, las funciones actuales están expresamente expuestas en el reglamento de investigación con seres humanos que tiene la vicerrectoría. A grosso modo, este es un comité ético científico. Entonces, tiene tres grandes funciones. Una, que es velar por la calidad de la investigación que se realiza dentro de la universidad. Dos, que la investigación que se realice esté planteada de forma adecuada para llevar a la producción de conocimiento. Y tres, que es proteger a las poblaciones participantes en las investigaciones. Cuando hablamos de investigaciones, la vicerrectoría considera como investigación también los trabajos finales de graduación, no solamente aquella investigación que se inscribe dentro de la vicerrectoría. Esto hace una gran diferencia entre hablar de un comité ético científico que hablar de un comité de bioética. La universidad, cuando crea el comité, primero como un comité de ad hoc en principios de la década de los 90 y luego ya a partir del 2002 como un comité institucional, lo define como un comité ético científico y no de bioética. Por eso dentro de nuestras tareas está valorar la forma en que se plantean los proyectos de investigación a nivel teórico, metodológico, ¿verdad? Y especialmente lo que podríamos llamar la vinculación con la población participante. Llámese intervención o acompañamiento a los participantes según el enfoque en que estos proyectos son planteados. ¿Usted de cuándo a cuándo está en el comité? ¿Es un puesto que no tiene vencimiento indefinido? Bueno, en el reglamento explica que los miembros del comité son en este caso elegidos por los vicerrectores de investigación, que son quienes definen, ¿verdad?, según el reglamento, quiénes son miembros. Y los miembros pueden reelegirse indefinidamente. Eso va a depender por una vigencia de 2 años de la conveniencia que tenga el investigador o investigadora para estar en el comité, del trabajo que se realice, pero también, muy importante, de la visión que tenga la vicerrectoría sobre el proceso que se está haciendo. Yo pertenezco al comité desde el 2008 y a partir del 2012 asumo como coordinadora del comité ético científico. Ah, bueno, entiendo. Entonces ya tiene usted bastantes años de experiencia. Sí. Hay algunas personas que dicen, que piensan que la universidad se encuentra a veces a hacer frente a influencias de tipo político, institucional, científico, del mercado. Sí. ¿Usted cree que puede existir ese riesgo y cuáles serían posibles contramedidas? Es muy interesante la pregunta porque realmente al seno del comité recurren muchos tipos de propuestas de investigación y no solo algunas relacionadas con el mercado, sino que también reflejan las visiones ideológicas propias de las escuelas, ¿verdad?, de los investigadores, y en esto es realmente muy variopinto la gama de proyectos que reciben. Creo que hay aspectos que son ideológicos de la formación y de la visión con que se han aprobado y se siguen ciertas carreras dentro de la universidad. Y por su complejidad, entonces tenemos proyectos de áreas muy diferentes con intereses más cercanos o más lejanos al comité, dependiendo de quiénes son la población meta, ¿verdad?, y el tipo de vínculo que va a establecer con estos participantes.
Una de las cuestiones que nos ha llamado la atención es que se ha ido creando una cierta sensibilidad en áreas en donde era poco frecuente recibir proyectos, como el área de las ingenierías, ¿verdad? Que tradicionalmente pues no era tan común recibir algún proyecto relacionado con esto. Básicamente asociamos lo que ha ocurrido a un proceso paulatino de sensibilización, pero también a las exigencias mismas de lo que la sociedad, de la información y del conocimiento ha venido también generando, porque son proyectos en donde hemos visto que hay cambios en las perspectivas de cómo se hacía ese conocimiento disciplinar básico en las áreas. Hoy por hoy, entonces, recibir proyectos de ingeniería o de arquitectura ya no es extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han ido problematizando de forma diferente sus cuestionamientos de investigación, al punto de que hemos visto, por ejemplo, proyectos de ingeniería mecánica relacionados con esfuerzos de la Escuela de Tecnologías en Salud, ¿verdad? Sobre todo del área de la terapia física. Entonces, hay esfuerzos que nos permiten observar cambios interesantes a la hora de considerar que áreas poco frecuentes de proyectos con participación de seres humanos se vuelven a ser parte cotidiana, ¿verdad? O percepciones, por ejemplo, sobre lo urbano, sobre lo urbanístico, en el caso de arquitectura, donde requiere pues no solo conversar con personas, sino también fotografiar barrios, imágenes, para que por alguna razón entonces se ha vuelto como una parte interesante. La pregunta la empiezo por ese lado, porque al hablar de cuestiones de mercado, también va a ser sensible las áreas de formación. Y en esto el comité tiene poca injerencia sobre las visiones con lo que las unidades académicas, llámese escuela o centros o institutos, han formado a sus estudiantes, ¿verdad? Creo que la inquietud más es que no podemos quedarnos solo con la tarea de lo que un comité ético hace, ¿verdad? Sino que más bien la pregunta va dirigida acerca de cómo se va haciendo una formación más crítica de los mismos procesos de formación docente y de formación profesional que emana de los currícula muy diversos que tenemos, en donde la preocupación por el mercado ya no se ve como algo que hay que hacer, ¿verdad?, sino como una cuestión más crítica de por qué ciertos estudios pueden estar más influidos por las demandas de los mercados. Y esto también lo menciono porque ahora recientemente se aprobó la ley para investigación con seres humanos que se había suspendido desde el 2008. Y esta ley va a tener implicaciones muy fuertes en lo que hacemos, pero también va a tener implicaciones muy fuertes en las cosas que nos va a permitir hacer. Ya sea que como universidad se suman, pero lo más preocupante aquí es que como sociedad no estemos atentos a este tipo de posibilidades que abrió la nueva ley. Además, la ley que se aprobó fue una de las versiones en las que no tuvimos tanta participación como universidad, y entonces habrá que ver cómo nos va a afectar lo que permite hacer esta nueva ley. Como no hay reglamento todavía, entonces podemos decir que en este momento no nos está afectando directamente, pero ya incluye aspectos que son sensibles para la gestión propiamente de la investigación. Yo creo que si no hay una formación crítica sobre los procesos propiamente de diseño curricular y el quehacer docente, poco podemos hacer sobre este tipo de vinculación con nuestros intereses asociados a ciertos mercados. Definitivamente que hay pesos ideológicos muy fuertes que son los que le dan
de alguna manera, si lo podemos ver, identidad profesional a ciertas carreras. Y ahí es muy difícil, ¿verdad?, sensibilizar a favor de los aspectos que por lo menos en ética de investigación requerimos, ¿verdad? Sobre todo lo relacionado con la protección de los participantes y con los principios éticos básicos. Por ejemplo, la justicia distributiva, la no maleficencia, la dignidad de los seres humanos, que son los orientadores o los pilares que orientan la razón de ser de un comité ético-científico, pero también la razón de ser de la investigación desde una dimensión ética. Y eso yo creo que es lo que más podría calar acerca del tipo de planteamiento o de proyectos que hacemos. Decía que poco podemos hacer al interior del comité porque tradicionalmente la visión del investigador es respetada dentro de los planteamientos que realiza para hacer su trabajo, excepto cuando de forma muy evidente puede afectar o lesionar, provocar riesgos sensibles a la población participante. Y este no es un caso muy común, por dicha, dentro de las investigaciones que se reciben, pero se reciben de muy diferentes ideologías, de muy diferentes posicionamientos y paradigmas, y eso también hace que el comité tenga la posibilidad de poder revisar desde muy diferentes posiciones, ¿verdad? Por eso es que se vuelve muy complejo. Creo que sí es muy importante que dentro de los procesos de formación de las carreras, de forma más intencional y de forma transversal, esa es mi opinión, se forme éticamente a los profesionales, no solo en su ejercicio profesional, sino ya ligado propiamente con la actividad de investigación que van a realizar, tanto en sus trabajos finales de graduación como en aquellos que se van a dedicar por su profesión o por su ejercicio a la vida académica, ¿verdad? Son como los aspectos más centrales. Sí, ahora que usted estaba hablando, estaba pensando en el 7º Congreso y personalmente no estoy segura por lo que vi, de que las personas estén trabajando en el sentido de la misión y de la visión que la Universidad de Costa Rica quiso darse. Veo que las ponencias que se votan llevan como a un interés por la proyección de la Universidad de Costa Rica hacia el mercado, pero a veces siento que también hay tal vez escasos conocimientos del tema de la autonomía universitaria, de qué significa ser una universidad pública autónoma. Sí, y yo creo que agregaría lo que vos estás diciendo, a asumir críticamente los posicionamientos desde los diversos discursos profesionalizantes. ¿Por qué digo esto? Porque es lo que más cala, y creo que también por tu investigación y por la mía sabemos que lo que tiene mayor peso en la formación para nosotros son las creencias con las que nuestros profesores forman a sus estudiantes. Y esas creencias a veces no pasan críticamente por un filtro mayor para poder saber conscientemente a qué posición o qué tipo de posición estamos sosteniendo. Y puede ser bastante sensible a nivel de universidad lo que estaríamos generando. Por la complejidad de la universidad, sí vamos a encontrar siempre discursos muy diferentes, opuestos y hasta contradictorios entre sí, ¿verdad? Por los objetos mismos de las carreras a las que formamos a los profesionales. Por eso tan importante la formación a nivel de ética, que trascienda la visión profesionalizante de la ética para posicionarnos más en otros quehaceres.
Nuestro comité ha tendido paulatinamente a virar hacia un proceso de formación más comprometido, enfatizando una de las tareas que tenemos, que es justamente la de educar, orientar en el desarrollo ético de los procesos de investigación. Pero es un comité que por su relación tiene muchas resistencias a nivel institucional. Resistencias de investigadores, resistencia de estudiantes, resistencias de las mismas estructuras organizativas de la universidad. Entonces no es fácil estar en un comité ético científico y tampoco es fácil a veces hacer esta labor de formación cuando no hay interés por pensar desde el otro, que creo yo es un elemento central en la toma de conciencia sobre la participación de todos nuestros involucrados en las investigaciones. Que no se trata solo de que alguien me conteste un cuestionario, sino para qué, porque esa respuesta es muy importante, porque no puedo falsear la información, ¿verdad? Porque requiero en algunos casos proteger al individuo ante las organizaciones o las instancias, ¿verdad? Y el otro aspecto que yo creo que es muy sensible con lo que vos decías, que yo lo he visto, pero no lo digo a título de Jacqueline, ¿verdad? No puedo decirlo más allá en relación con el comité, ciertas dificultades para apreciar cuando la investigación genera vulnerabilidad y riesgo a los participantes. Como que de repente desde el mismo discurso de la academia creemos que todo es posible y nos cuesta mucho entender cuando, no por el comité, sino por otras normativas propias del Estado, pues tenemos que reservar la confidencialidad o la intimidad de las personas y de repente eso genera molestia porque antes no era una práctica que se regulaba, sino que se podía hacer. Entonces esa labor es bastante interesante y compleja a nivel de lo que el comité hace, ¿verdad? Y eso es muy interesante para mí, o sea, creo que sigo muy pensando en la pregunta anterior, en las visiones que como diferentes carreras podemos ir generando con nuestros estudiantes. Si no somos nosotros como formadores sensibles de las implicaciones que tiene lo que queremos investigar, no lo vamos a poder transmitir a nuestros estudiantes. Y parecía ser que el vínculo con las personas era como lo más natural del mundo, ¿verdad? Y que además las personas están en obligación de darnos la información. Lo primero es darle un lugar al participante, saber que no está obligado a colaborarme, que yo como investigadora puedo hacer investigación, pero requiero que la persona esté anuente a colaborar, pero que también se puede retirar y es un riesgo de la investigación, pero que además lo que yo quiero investigar no le debe producir nunca mayor riesgo de aquello que yo quiero investigar al participante. Bueno, entonces todo ese tipo de reflexión que está muy ligado a lo que vos decías al inicio es lo que yo siento que es lo más difícil que tenemos para que los profesionales ya en ejercicio como los que estamos preparando asuman conscientemente que velar por la dimensión ética de la investigación no debe ser un recargo más de las funciones, sino algo propio de nuestro quehacer, ¿verdad? Y estar atento a eso. Desde los proyectos que revisamos, si somos parte de comisiones de trabajos finales de graduación, si somos parte de comisiones o de consejo científico, o si somos evaluadores o de comité asesores de trabajos finales o de proyectos de investigación. O sea que en toda nuestra labor docente y académica en la universidad estamos expuestos a esos múltiples espacios donde estamos involucrados con la dimensión ética de la investigación. Con respecto a lo que estaba diciendo ahora, me parece entender que
comité tiene también como una función, diría que educativa también, ¿no? De promoción de cambio. Ese era un tema. Exacto. Y el otro es que sí, el comité también desarrolla como funciones de capacitación y sensibilización más sistemática. Exactamente. Bueno, la tarea educativa la he venido retomando muy fuertemente desde que asumí la coordinación, porque creo que en algún momento de nuestra historia como comité se perdió mucho la idea de que era necesario formar para prever y para prevenir. Y eso lo hemos venido recuperando, ¿verdad? Eso es lo que internacionalmente también hacen los comités éticos de investigación, que son homólogos a los nuestros. Hemos ido haciendo actividades específicas en los diferentes centros, sedes y recintos, y sobre todo por áreas, ¿verdad? Para acercarnos mayoritariamente a las comisiones de trabajos finales, a las comisiones de investigación, a los consejos científicos, a los investigadores que tienen proyectos y que de alguna manera pueden participar, ¿verdad? Porque a veces por espacio y calendario no se puede. Se da una consulta permanente para investigadores y estudiantes, ¿verdad? Y miembros de estas comisiones con acceso telefónico y también vía de correo. Estamos iniciando este año y esperamos culminar con la oferta para la comunidad educativa de la plataforma CITI, que es una plataforma internacional que tiene módulos que nos acreditan internacionalmente como investigadores que hemos sido capacitados en el campo de la ética de la investigación. Esto ya lo tiene como un requisito la caja, el CENTEIS, por ejemplo, y para hacer proyectos en el área de la salud es necesario hacer el CITI. Entonces lo queremos ofrecer aquí a la universidad de forma abierta, gratuita. La universidad ya hizo el esfuerzo económico por suscribirse al CITI por un periodo determinado y abierto, ¿verdad? Esperamos que paulatinamente todas y todos nos sintamos con curiosidad de ir a ver qué es esto del CITI y poder hacerlo. Le puedo decir que es una formación básica, no es la única formación y por eso, por lo menos para este año, a partir del mes de agosto tenemos una serie de actividades de capacitación con modalidad de charla y de taller en temas muy específicos, por ejemplo, el uso ético de los espacios virtuales, porque es importante un consentimiento informado, qué es eso, qué otras opciones tenemos, y la reflexión específica entre las cosas que puedo mencionarte sobre los procesos de formación que estamos desarrollando en el ámbito de la ética de la investigación a nivel de universidad, que estamos haciendo en los cursos de investigación que ofrecemos a nuestros estudiantes, que se está haciendo en algunos cursos que ya hay sobre bioética, etcétera, ¿verdad? Porque los requerimientos y las necesidades van a variar en cada área, pero sí hay un compromiso muy fuerte hacia eso. De igual manera hay atención individualizada para comisiones. En las comisiones y también por facultades, puedo decirte que, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Sociales, el decanato convocó a una charla informativa de estos temas, pero también las comisiones de las muy diferentes escuelas. Y en esto varía, ¿verdad? Porque nos llaman agroalimentarias, nos llama salud pública, por ejemplo, o enfermería, o etcétera, ¿verdad? Entonces, esos aspectos son formativos, son específicos, y también estamos elaborando guías orientadoras, no solo para el quehacer nuestro, sino especialmente para investigadores y comisiones a la hora de poder definir si un proyecto va o no al comité ético científico, porque quienes definen quiénes van a un comité ético científico pues no somos nosotros, sino que en primera instancia son el investigador
y son las comisiones, ¿verdad? Ya sea de trabajos finales o las comisiones de investigación o los consejos, quienes nos remiten proyectos, ¿verdad? Ese es como el primer filtro que tenemos de los proyectos que recibimos en la vicerrectoría. No obstante, para los proyectos de investigación, la vicerrectoría cuenta con el equipo de gestión de proyectos y este equipo pues también hace su propia revisión y a veces nos preguntan o nos hacen revisar proyectos para ver si requirió o requiere pasar por el comité ético científico. Pero entonces nosotros somos como el último órgano que revisa, o la última instancia que revisa los proyectos que nos son enviados. Entiendo. Tenía una pregunta ahora acerca de si la Universidad de Costa Rica puede mejorar sus acciones en cuanto a la función de capacitación y sensibilización, pero me parece que ya usted adelantó. Sí, ya, y es por un compromiso que tiene que ver con un compromiso ético, con un compromiso social y político. No podemos esperar que creamos que la ética es parte de nuestra vida cuando todavía hay que calar muchísimo en la valoración crítica de aquello que hacemos. Y creo que en eso todavía hay mucho que hacer, ¿verdad? Debe ser continuo y permanente, porque además a nivel de universidad tenemos un problema atinente a la estructura de nuestro funcionamiento. Las comisiones responsables en esas unidades académicas cambian continuamente de personal. Entonces, a veces no hay inducción para las personas que quedan o las que llegan. Y eso ha sido interesante porque es una de las cosas que me he dado la tarea de preguntar y efectivamente eso pasa, ¿verdad? La persona llega, se encuentra con un panorama a veces nuevo, en la mayor de los casos no se le dice qué es lo que tiene que hacer y prácticamente es de a oídas que retoman su labor. Entonces esa manera atinente a nuestra estructura sí dificulta mucho este tipo de procesos. Por eso hay que incidir en la formación de nuestros profesionales desde su formación de grado y de pregrado, ¿verdad? Para que ya en posgrado no tengamos que tener esas preocupaciones básicas y que además nos aseguremos que cada día más nuestros profesionales, nuestros profesores tienen una visión ética de la investigación que hace o que haga en la mayoría de los casos la labor de un comité ético científico prescindible. Por ahora es muy importante y a nivel internacional ya no solo se ha visto su importancia o su necesidad en las universidades con las funciones que les mencionaba anteriormente, sino que también la publicación de investigación en algunas revistas ya no solo exige un aval de los comités editoriales, sino que sí son proyectos donde hay participación de seres humanos, se requiere el aval de un comité ético científico. Y esto es muy reciente en la vida académica nuestra, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido con eso? Bueno, que lamentablemente los proyectos que no fueron vistos por nosotros ni forman parte de los que conocimos, no podemos extenderle ninguna constancia ético-científica porque no podemos dar fe de cómo fue ese proceso que se hizo, que se planeó. Y en la mayor parte de las cosas, los comités éticos científicos que esperamos ir mejorando nuestra función requiere también dar seguimiento a los proyectos. Bueno, entonces cada vez más el comité requiere ir haciendo un mejor discernimiento de los proyectos que deben ir al comité ético científico para poder brindar un mayor seguimiento y acompañamiento a los investigadores en estos proyectos. Entonces las tareas del comité se han ido ampliando conforme la comunidad internacional, las leyes nacionales han venido incidiendo en nuestra práctica investigativa. Entiendo. Con el fin de que
la entrevista sea más comprensible para las personas que después la verán. Las siguientes preguntas tienen como una referencia personal a usted, y una es acerca del interés que usted tenía previamente al acercarse a este espacio institucional. Bueno, yo creo que este espacio ha sido muy oportuno. Me estás refiriendo acá, ¿verdad? O al comité. Al comité, sí. Bueno, yo te lo voy a responder en dos. Primero, porque creemos que el curso de didáctica universitaria debería tener siempre la posibilidad de desarrollar la parte de la ética de la investigación. Y entonces nos pareció muy oportuno la invitación tuya a esta entrevista como parte de la licenciatura en docencia universitaria, y creíamos también que era oportuno comentarte esta inquietud, porque es uno de los procesos y uno de los espacios donde hay contacto con los profesores y profesoras universitarias, justo para poder ir acercando y familiarizando a las personas sobre la existencia del comité, nuestra razón de ser y lo que hacemos. Es muy interesante ya verlo también a nivel personal, porque me ha interesado estar en el comité, y cuando me invitaron a ser parte del comité, realmente había una preocupación muy fuerte, porque también, como hemos venido hablando, hay diferentes visiones que acompañan los procesos de investigación, y en el comité no dejamos de ser seres humanos con nuestras propias visiones de ciencia también, sí, y de ética, y de función académica, igual un poco a lo que mencionabas. Cuando yo empecé a formar parte del comité, yo sentía como investigadora, ¿verdad?, que no había una valoración razonable acerca de la investigación cualitativa, que es en el área donde yo me desenvuelvo como investigadora mayoritariamente, y que también no había como una claridad de cuál es la importancia que tiene la investigación cualitativa y por qué se vuelve tan importante que esta investigación pues forme parte de los intereses de un comité ético-científico. Y no solo verlo, porque por dicha el comité fue replanteando su visión hasta que se aprobó, y no solo verlo como una tarea o indispensable para aquellos proyectos relacionados con biomédico, ¿verdad?, sino que es mucho más amplio. La ética de la investigación abarca las diferentes dimensiones de nuestro quehacer académico. ¿Por qué restringirlo solamente a una cuestión biomédica, ¿verdad?, cuando realmente la cuestión del mercado, la producción del conocimiento, para quién, cómo, los participantes, nuestro vínculo, qué le pedimos hacer a los participantes, eso también es ético, y es muy importante aprender a incorporarlo dentro de nuestra dimensión. Y entonces así me inicié, ¿verdad?, con esta preocupación de que era muy importante fortalecer en el comité la perspectiva desde la investigación cualitativa, y no dejar, que eso yo creo que es un problema, no dejar por sentado que las cosas que hacemos en el área de la investigación social o de ciencias sociales, ahí incluyo economía, educación, derecho, todas nuestras carreras, no deberían estar en un comité ético-científico porque no tienen riesgos. Yo creo que lo más interesante para mí ha sido la sensibilidad acerca de los temas de vulnerabilidad y riesgo con las poblaciones participantes, y pretender que nuestra investigación no tiene riesgos me parece que no es cierto, ¿verdad? Hay que ponderar muy bien, y creo que vos como psicóloga lo podés ver también de forma mucho más amplia. A veces, conforme asumimos nuestras cosas, son cada vez más complejas, y visiones y metodologías que podemos poner en práctica pueden efectivamente lesionar los derechos de las personas participantes
y provocar daño. No te podría decir y no me atrevería nunca a hacer una generalización de que hay un daño mayor en investigaciones biomédicas que en las nuestras. Creo que no, ¿verdad? Creo que no. Por mi propia sensibilidad y por mi propia formación al respecto, no es tan fácil decirlo. Creo que por eso creo en la parte formativa y sobre todo de poder ir develando esta parte crítica acerca de qué es lo que queremos investigar, cómo y por qué. Solo para acotarte un ejemplo, recientemente veíamos un trabajo, una tesis, un trabajo final de graduación que se quería hacer con menores que trabajan, pero el planteamiento era que tuvieran patrón. Y dentro de la reflexión que tuvimos, inclusive con los estudiantes y el comité asesor, porque es una de nuestras prácticas, creo que vos también lo viviste, cuando tenemos dudas, cuando sabemos, no nos queda claro en la metodología qué se va a hacer, siempre procedemos a invitar, ¿verdad?, a las personas para compartir sus visiones y también externar nuestras valoraciones y nuestras percepciones del trabajo que estamos analizando. En esa dinámica que creo que muy bien conoces con nosotros, no se había pensado en que involucrar a los patronos podría generarle un riesgo al joven que trabaja, que a veces el patrono es el mismo familiar, es un papá, es un tío, es un hermano, que irlo a observar dentro de su espacio de trabajo podía vulnerabilizarlo, entre otras muchas cosas propias de ese proyecto. Entonces esa sensibilidad de que lo que queremos investigar puede ser muy importante, pero es muy necesario prever y prevenir a qué vamos a exponer a las personas con las que queremos participar, es lo que me motiva todavía a continuar dentro del comité. Y yo creo que, bueno, siempre va a depender de la vicerrectora o del vicerrector a cargo nuestra permanencia. Creo que tampoco se debe estar todo el tiempo en un comité, pero para mí ha habido siempre un compromiso y es la tarea formativa. El que no pensemos que lo ético es algo que está por añadidura a la formación profesional. Realmente hay que invertir en nuestra formación, y cuando digo invertir no pienso solamente a nivel económico, sino a nivel social, ¿verdad? Tenemos que invertir socialmente en nuestra valoración de la dimensión ética de la investigación y, por qué no, ir facilitando cada vez más una cultura ética de nuestro quehacer académico, que creo que a veces justamente varía mucho dependiendo de dónde venimos, de cuáles han sido nuestras carreras de formación y nuestro vínculo con las poblaciones participantes. Claro. Las últimas preguntas yo creo que ya las contestó, porque una era relativa a lo primero que la impactó al empezar a trabajar en el comité, y la segunda sobre ejemplos que pudieran ilustrar su actividad y oportunamente modificados, porque evidentemente no necesitamos referencia directa, pero me parece que ya las contestó, y entonces le agradezco muchísimo esta participación. No, más bien la invitación. Sí quería dejar muy presente que nuestro teléfono es el 2511-4201, que estamos siempre en la mayor disposición de atender cualquier consulta, darle seguimiento, ¿verdad?, a los proyectos o a las acciones. Que sepan que si son proyectos de investigación hay un proceso y que nosotros somos los últimos en atender, en revisar las propuestas que nos llegan, pero que no dejen de preguntar, ¿verdad?, y de preocuparse por cómo están los proyectos dentro de toda la dinámica que tiene la vicerrectoría. Y si son trabajos finales de graduación los que estamos asesorando, tener muy claro que ojalá los comités asesores tengan ese cuidado, ¿verdad?, de que en los proyectos se haga este tipo de reflexión con los temas que nuestros estudiantes estén desarrollando.
y más bien gracias a ustedes por la oportunidad de compartir nuestra experiencia y la mía en particular, porque creo que a mí también me enriqueció mucho venir a este espacio. Muchas gracias. A usted las gracias.